Comparto con ustedes una breve reflexión basada en la palabra de Dios y quiero compartir hoy con ustedes un concepto que surgió a partir de alguna conversación que escuché eh, sin proponérmelo de una persona cristiana. Yo creo que la manera en que vivimos la religión representa lo que creemos que es más importante de la religión, ¿sí? La manera en que vivimos representa, muestra, testifica qué es lo que nosotros consideramos lo más importante de la religión. Los otros días escucho a alguien que dice, le agradezco a Dios porque me ha bendecido. Dice, tengo una casa, tengo un auto, tengo una familia hermosa. Eh, los otros días dice, mi hijo se enfermó y los médicos pudieron sanarlo. Así que yo agradezco, dice, porque realmente me siento bendecido por Dios. Pero no hacía mucho, de hecho hacía unos pocos minutos antes, en otro lugar, yo había escuchado a alguien que no creía en Dios, que yo lo conozco, sé que es una persona no creyente, y que él me decía, él no me decía, yo escuché que él decía a otra persona, estaba hablando por teléfono, que decía que él estaba bien, que él estaba tranquilo, que había llegado ya a la edad de jubilación y estaba tranquilo porque tenía una buena familia, porque tenía una esposa, tenía casa, tenía un lugar donde vivir, tenía un auto, y que su hijo se había enfermado, y esto me llamó la atención, ¿no? La similitud, pero que los médicos pudieron sanarlo, así que él estaba bien, estaba agradecido con la vida. Entonces, cuando escuché estos dos relatos muy parecidos, en tan poco tiempo, ¿sí? De diferencia, no pude evitar compararlos, o sea, y reflexionar. Y yo dije, finalmente, el cristiano dice ser bendecido por recibir y tener las mismas cosas que aquel que no es cristiano. Y es cierto que nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que el que no es creyente no se da cuenta de que esas cosas vienen de Dios y él se las atribuye a la vida, al destino, qué sé yo, pero en realidad eso también viene de Dios. Y sí, sí, esa explicación es coherente, puede ser así, sí, lo entiendo. Pero yo intento ir un paso más allá, o por lo menos intento reflexionar y avanzar un poquito en la reflexión, cuando digo que, ¿qué es lo que realmente yo aprecio de la religión? ¿Qué es lo que realmente Dios hace en mi vida que marca una diferencia entre yo que soy creyente y aquel que no es creyente? Yo creo que las escrituras me dan la respuesta, por lo menos yo me siento conforme con la respuesta que me dan las escrituras, y es que lo que realmente quiere hacer Dios en mi vida es librarme del pecado y de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice que las consecuencias del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna. O sea, lo que realmente quiere Dios y utiliza la religión para eso, en muchos casos utiliza la religión para eso, es librarme del pecado y de las consecuencias del pecado, que no es otra cosa que la muerte eterna. Y claro, como Dios nos ama, y nos ama de una manera que no entendemos, pero pero yo agradezco que nos ame de esa manera, también va a suplir, digamos, nuestras necesidades inmediatas. Pero la realidad es que Dios va mucho más allá de las necesidades inmediatas. De hecho, las necesidades inmediatas, aunque son importantísimas, y porque son importantes, Dios ha prometido darnos suplir esas necesidades, las necesidades inmediatas son de alguna manera menores en comparación con la necesidad de vida eterna que yo necesito, la necesidad de un Salvador, porque yo estoy total e irremediablemente perdido. Romanos 3, del 10 al 12 dice, no hay justo ni siquiera uno, todos se desviaron, todos se alejaron de Dios. No hay manera de que yo pueda hacer algo para, para entrar en la vida eterna. Volviendo al tema de las necesidades inmediatas,
Jesús lo dice en muchas ocasiones, la Biblia lo dice en muchísimas ocasiones. El texto más claro que todo el mundo lo puede entender es Mateo capítulo 6. Ahí Jesús, es cierto que el texto tiene, digamos, trata muchos temas, pero hacia la última parte del capítulo, Dios nos dice que no nos preocupemos por lo que hemos de comer, que no nos preocupemos por lo que hemos de beber, que no nos preocupemos por lo que hemos de vestirnos, por la ropa. Y estas cosas representan nuestras necesidades básicas, lo que cualquier ser humano necesita para vivir bien, digamos, ¿no? Son nuestras necesidades básicas. Y da ejemplos. Este capítulo es conocidísimo, ustedes lo conocen de memoria. Y ahí dice, miren los pájaros, ellos no siembran, no ciegan, no guardan en granero, y sin embargo yo los alimento. Miren las flores del campo, que hoy son bellas, pero que tienen una vida muy corta y mañana se secan y son usadas como fuego para calentar el horno, para cocinar. Fíjense lo bellas que son, ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, ¿sí? Se vestía de manera más linda que ellas, y sin embargo, ellas no esquilan las ovejas, no hacen los hilos, o sea, no tejen, y sin embargo Dios las viste, vamos a decir así, las ha diseñado con una belleza increíble. Entonces, Dios dice, ustedes valen mucho más que esas flores y esos pajarillos. Entonces, si Dios cuida a las avecillas y cuida a las flores, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y remata, ustedes conocen, este es un versículo maravilloso, Mateo 6:33, remata esa idea diciendo, busquen entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas. ¿Qué son el resto de las cosas? Nuestras necesidades básicas según el contexto. Dios te las dará por añadidura, o sea, te lo va a añadir, va dentro del paquete, va dentro del paquete. Me gusta cómo lo resume Romanos 8:32, ¿sí? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, o sea, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesús, que fue entregado por nosotros para salvarnos de la muerte eterna, cómo no nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos para poder vivir, para poder salir adelante. Todos los recursos que necesitamos, no solamente materiales, sino también recursos de carácter, la paciencia, el amor, la tolerancia, la bondad, la paz necesaria, la fe necesaria. ¿Para qué? Para enfrentar la vida, los problemas de la vida, los desafíos de la vida, desafíos que no siempre se solucionan. Hay un montón de desafíos que quedan para toda la vida, se instalan en nuestra vida, una enfermedad, no sé, un problema familiar, no sé, se instalan para toda la vida y no siempre se van. Y la solución no es siempre que Dios quite el problema, la solución es que en muchísimas ocasiones que Dios te da los recursos, la paciencia, el amor y la tolerancia, la paz, para poder transitar ese problema por, si fuese necesario, toda la vida, y que vos vivas en paz a pesar del problema, ¿sí? Pero cuando nosotros no entendemos que la principal función, o mejor dicho, el principal objetivo de Dios y por ende de la religión es salvarnos de nuestra condición de pecado, por eso Jesús no vino a morir en la cruz para que tuviéramos que comer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que vino en la cruz ¿por qué murió en la cruz? Porque somos pecadores y Él vino a regalarnos su justicia. Romanos 3:24, ¿verdad? Justificados gratuitamente. ¿Por quién? Por Cristo. Efesios 2:8 y 9 dice que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo. No se puede comprar, no podemos hacer nada para salvarnos. Y como es carísima y no podemos hacer nada para salvarnos, entonces es por gracia. Dios nos regala la salvación. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que hacer, hay que aceptar el regalo. Hay que creer que Dios nos regala y que la salvación, y yo acepto ese regalo por fe, porque yo no la veo la salvación.
No baja un ángel con un regalito, un paquete que yo abro. Yo acepto por fe que esa salvación es real, porque por fe también acepto que Dios es real y por fe también acepto lo que Dios dice de mí, que soy un pecador, lo que Dios dice de mí por medio a través de la Biblia, que yo soy un pecador y que necesito un Salvador. Acepto por fe y entonces ese es el principal objetivo de Dios. Hoy vivimos en un mundo, pero esto no es de hoy, esto es de hace mucho, por eso cité Mateo 6, porque ya esto se veía ahí en ese tiempo y se veía también antes. Tenemos nosotros, los seres humanos, una tendencia muy marcada, pero muy marcada, a vivir una religión de lo inmediato. Nuestra vida gira en torno a lo inmediato. Nuestra vida gira en torno a las necesidades de todos los días. Y fíjense, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, es interesante. Jesús les da el Padre Nuestro, que no creemos que sea una oración para recitar, porque Jesús también en Mateo 6 y en Mateo 7 nos dice que nosotros no debemos orar diciendo repeticiones, ¿verdad? Creemos que el Padre Nuestro es una oración modelo, es decir, cuando yo converso con Dios, porque orar es eso, es conversar respetuosamente con Dios, cuando yo converso con Dios, mi oración debería tener los temas que están incluidos en el Padre Nuestro. Y es interesante, hay una cantidad de temas. Uno de los temas del Padre Nuestro es pedir, danos el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. O sea, ¿qué representa esa frase? Señor, suple mis necesidades hoy. Suple mis necesidades. Está bien, o sea, Dios permite que nosotros le pidamos por nuestras necesidades. Pero ese es un tema, digamos, de muchos. En el Padre Nuestro, Dios pide que oremos todos los días porque dice, venga tu reino por la segunda venida de Cristo, por el perdón, para que nos perdone, pero también para que nosotros perdonemos. Perdona mis deudas, dice mis pecados, así que como yo perdono a los que me deben, o sea, a los que me hacen mal a mí o me han hecho mal a mí. Entonces, hay una cantidad de temas. El problema es que nosotros, cuando vivimos la religión de lo inmediato, un tema predomina toda la oración, que es dame, 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 necesito, necesito, necesito. Y no dudo de que hay muchas cosas de esas que pedimos que realmente las necesitamos. Seguro que las necesitamos, que o sea, son cosas reales y necesarias. Habrá otras que son imaginarias. ¿Sí? Si yo le pido a Dios, no sé, una Ferrari, digo yo, no sé, este, es muy probable que Dios me diga, mira, no te hace falta una Ferrari. Con un auto mucho menor podés suplir tus necesidades laborales y personales. Pero bueno, más allá de eso, cuando uno vive la religión de lo inmediato, entonces nuestra relación con Dios se basa en lo que Dios me da para yo estar bien hoy. Y es cierto, Jesús dijo, basta cada día, dice, no se preocupen por el día de mañana, cada día tiene su propio afán, basta para cada día, ¿verdad? Los problemas de cada día, basta cada día su afán. Con esto Dios me quiere decir que no nos preocupemos por adelantado. Vivamos un día a la vez, vivamos las preocupaciones un día a la vez. No vivamos las preocupaciones del futuro hoy. No nos preocupemos por aquellas cosas que van a pasar mañana o que podrían pasar mañana o que podrían pasar en el futuro. No, un día a la vez, ¿sí? En cuanto a las preocupaciones. Y eso nos evita vivir estresados, claramente. Pero vuelvo al tema. Cuando uno vive la religión de lo inmediato, ¿sí? Entonces, todo el tiempo es pedir por las necesidades de hoy. En la Biblia hay un ejemplo, hay varios, pero yo me quedo así y lo voy a mencionar rápidamente, un ejemplo de cómo o de lo que pasa cuando alguien vive o cuando algunas personas viven dentro de la religión de lo inmediato. Y claro, esto le pasó a gente que pertenecía al pueblo de Dios, no a los ateos de afuera, no a los paganos idólatras de afuera. Me refiero a Jacob y su familia, es decir, a Isaac, Rebeca y sus hijos, Jacob y Esaú. Fíjense, todo giraba, cuando uno entra y lee toda la vida de Jacob, ¿sí? Génesis 25 en adelante, un poquito antes también, 24 en adelante, nos encontramos con que todo gira. Miren,
todos los personajes, todas las personas de esta familia, la vida de ellos gira en torno a las bendiciones inmediatas. Por ejemplo, Jacob le compra a Esaú el derecho de la primogenitura, supliendo una necesidad inmediata. En Génesis 25, del 29 al 34, nos vemos que Esaú viene agotado, ¿no? Muerto de cansancio, con mucha hambre, parece que había ido a cazar, era cazador Esaú, parece que no había cazado nada, no sé qué había pasado. Y Jacob estaba cocinando un guiso rojo, ¿no? De lentejas, debe haber tenido pimentón, no sé, pues decía rojo, lentejas rojas. El asunto es que dice, dame de comer, dice, estoy que me muero de hambre, ya desfallezco. Y Jacob le dice, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Cómo a cambio de qué? Sí, sí. Bueno, mira, dame el derecho de la primogenitura y entonces yo te doy el guiso. Y entonces, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, está bien. Esto es un, digamos, los dos tenemos que salir beneficiados acá. Y entonces, bueno, después el Nuevo Testamento va a decir que Esaú, menospreciando justamente la primogenitura, el derecho de la primogenitura, por ser hijo mayor, menospreciando ese derecho, le dice, sí, ¿de qué me sirve ser el primogénito o tener el derecho a la primogenitura si voy a morir de hambre? Bueno, no sé si iba a morir de hambre, pero eso es lo que él sentía. Y entonces hace ese intercambio, ¿no? Hace ese intercambio con el guiso. Fíjense, Esaú cambia el derecho a la primogenitura, que era algo, una bendición a largo plazo, ¿sí? A largo plazo, por lo inmediato, un plato de guiso. Un plato de guiso. Y vemos, fíjense Isaac, cuando Isaac ya sabe que ya está en sus últimos días, quiere entonces bendecir a su hijo. Y a Esaú le va a bendecir con la bendición de primogénito. ¿Y qué le dice Esaú a Esaú? Perdón, ¿qué le dice Isaac a Esaú? En Génesis 27, del 1 al 30, le dice, ve a prepararme uno de esos, dice, ve a cazar algo y con lo que cases, ve a prepararme un guiso de esos que me gustan a mí, dice, y yo te voy a bendecir. Fíjense cómo todo gira en torno al inmediato. Podríamos decir esto del poder del guiso, ¿no? Porque cómo todo gira en torno al guiso, ¿no? Yo te voy a bendecir, ¿sí? Con esta bendición a largo plazo, pero necesito algo inmediato, que es, dame el guiso. Y Rebeca hace lo mismo, o sea, también gira en torno al guiso, también a lo inmediato, porque Rebeca escucha esto y ¿qué le dice a Jacob? Mira, anda a traerme un cordero, yo le voy a hacer un guiso de estos que le gusta a tu padre, y vos te vas a hacer pasar por Esaú para que la primogenitura sea tuya. Otra vez el guiso dando vuelta ahí. ¿Qué representa el guiso? Las necesidades inmediatas. Las necesidades inmediatas. Esto de vivir la religión de lo inmediato. Bueno, ustedes saben todo lo que se genera. Jacob engaña a Isaac, Esaú se quiere vengar, Jacob tiene que huir 20 años. Es un lío bárbaro, ¿no? Pero fíjense cómo en esta familia del pueblo de Dios todo giraba en torno a lo inmediato. Todo giraba en torno a lo inmediato. Entonces, nosotros tenemos la misma tendencia que ellos. La tendencia a hacer de la religión, de la religión, o definimos la religión como Dios proveyéndome para lo inmediato. Que puede ser comida, puede ser salud, puede ser, no sé, vivienda, puede ser, ¿me entienden? Todo en torno a las cosas inmediatas. Cuando nosotros entendamos realmente que lo que más nos quiere dar Dios y que lo que más nos conviene a nosotros es ser salvados de nuestra condición de pecado, ser salvados de las consecuencias inevitables que yo voy a sufrir porque soy pecador. Y esa consecuencia es la muerte eterna, no poder estar con Dios toda la eternidad. Nosotros no terminamos de entender el valor de eso. Cuando vamos a Apocalipsis y leemos Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, 14 y otros tantos pasajes, vemos que lo más maravilloso y magnífico
que le va a pasar al pueblo de Dios es que va a estar junto al Cordero que es Jesús, es que va a estar junto al Padre, es que pasaremos una eternidad con ellos, ahí. Eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso del cielo no son las calles de oro en la santa ciudad, es encontrarnos con Dios. Y uno lo ve, lo ve con mucha facilidad ahí en Apocalipsis, pero no lo terminamos de entender. Estamos muy enceguecidos, muy absorbidos por lo inmediato, por lo que necesito todos los días, por lo que necesito todos los días. Y eso empaña y mucho, entonces, el verdadero propósito o el mayor propósito que tiene Dios, que es salvarnos. David lo entendió cuando en Salmo 51:5 dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, él entendía que su gran problema era su condición de pecado y que necesitaba desesperadamente un Salvador. Entonces, es cierto que fue un ser humano que equivocó mucho, pero nosotros vemos que él tenía una tendencia muy marcada a ordenar sus prioridades. ¿Para qué? Para hacer de Dios, para darle el lugar que corresponde a Dios en su vida, para que lo salve. ¿Por qué? Porque en maldad fue formado, porque en pecado lo concibió su madre. Él entendía eso. El Salmo 51, que se escribe después que el pecado que comete con Betsabé y después de haber mandado matar a Urías, el esposo de Betsabé, ahí él refleja mucho de esto, dice, purifícame con hisopo, cambia mi corazón, porque él entendía que sin la acción salvadora de Dios, sin la gracia salvadora de Dios, él estaba perdido, totalmente perdido. Miren, a nosotros muchas veces hay cosas en la Biblia que no las queremos ver porque es como que es un mensaje que no nos gusta o que sentimos que no nos conviene. No es extraño encontrar en las Escrituras, en la Biblia, que en ocasiones el pueblo de Dios no, o sea, que Dios no suplió todas las necesidades inmediatas de su pueblo. Su pueblo en ocasiones pasó hambre, su pueblo en ocasiones, ¿me entienden? Fue perseguido, su pueblo en ocasiones no tuvo todas las necesidades inmediatas suplidas. Y eso no quiere decir que Dios no lo cuidara, pero pasaron a veces, en algunas ocasiones, pasaron por circunstancias difíciles. Claro que sí. Dios obviamente los acompañaba, pero ¿por qué les digo esto? Porque lo que sí vemos en la Biblia, que aunque en algunas ocasiones el pueblo de Dios, al pueblo de Dios no se le suplieron las necesidades inmediatas, siempre la seguridad o la garantía de salvación estaba suplida. O sea, Dios siempre suplió la necesidad de salvación. No siempre las inmediatas, en algunas ocasiones no, pero la necesidad de salvación siempre, siempre. Y esto no está mal, porque esto va en concordancia con el orden de prioridades que Dios nos viene diciendo todo el tiempo. Primero viene la salvación. Por eso, como lo vimos recién en Romanos 8:32, si no escatimó a su Hijo, ¿sí?, sino que lo entregó por nosotros para salvarnos, ¿cómo nos dará con Jesús todas las cosas? Ahí está el orden de prioridades. Es más, en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, y que después de los primeros versículos definir la fe, nos da un montón de ejemplos para que entendamos lo que es vivir por fe. Ahí vemos que las personas tuvieron grandes victorias por medio de la fe, aunque sufrieron necesidades, porque habla de perseguidos, habla de personas que fueron muertas, habla de personas que fueron despojadas de todo, habla de personas que fueron echadas, que tuvieron que huir, ¿sí? Personas que fueron torturadas. Entonces, estas personas, aunque sufrieron, ¿sí?, fueron victoriosos por medio de la fe. Fácilmente, entonces, nosotros podemos deducir que las victorias que tuvieron tienen que ver con que fueron salvos, con que no se rindieron, con que la fe no les faltó para creer que eran salvados, eran salvos, a pesar de que las circunstancias eran terribles. O sea, cuando alguien moría victorioso, tal como lo describe Hebreos 11, quiere decir no que murió victorioso porque no le faltó nada, porque nunca le faltó nada.
Murió victorioso porque a pesar de ser perseguido, a pesar de ser torturado, a pesar de que le faltaron cosas, murió creyendo que Dios lo iba a salvar y que ninguna de esas cosas que le pasaban lo separaban del amor de Dios. Romanos 8 habla muchísimo de esto y muy claro. Cuando dice que ni espada, ni muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo futuro, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, nada te va a separar del amor de Dios, que es el que te salva, porque la salvación por gracia, ¿qué quiere decir? Es un regalo de Dios porque Dios te ama. Entonces, esa es la verdadera victoria. Claro que Dios nunca se va a olvidar de vos y siempre va a estar a tu lado en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, no importa cualquiera sea las circunstancias que vos y yo tengamos que vivir. La idea que les quiero dejar es que nosotros vivimos siempre mirando el mapa pequeño. Es como andar en el auto con el GPS, con el mapa, y siempre estamos interesados, porque somos así, de lo que viene inmediatamente, de la cuadra siguiente, ¿no? De la próxima salida, de la próxima curva. Vemos el mapa pequeño en nuestra vida. Pero Dios ve el mapa grande, y ese mapa grande incluye nuestras necesidades inmediatas, pero también incluye la vida eterna. Entonces, si vos te dejas guiar por Dios, si yo me dejo guiar por Dios, entonces lo que va a pasar es que Dios nos va a guiar por medio de una ruta en donde va a tener en cuenta las necesidades inmediatas, pero también va a tener en cuenta la vida eterna. ¿De qué sirve, y este mensaje está impregnado en la Biblia, de qué sirve que Dios te dé todo lo que vos quieras aquí en la tierra si te vas a perder eternamente? Eso es no cabe en la cabeza de Dios. Y lo sé porque lo dice la Biblia. La Biblia, esta idea está impregnada en toda la Biblia. Entonces, la oferta amorosa de Dios es que le permitamos entrar en nuestra vida para que Él nos salve de nosotros mismos, de lo que somos. Y cuando le permitimos eso, Él también trabaja en nuestro carácter, Él trabaja en nuestra santificación, Él suple nuestras necesidades, Él se hace cargo de todos los aspectos de nuestra vida. Pero todo eso viene por añadidura, porque lo que realmente, el principal propósito es salvarnos. El resto tiene su importancia, Dios también se va a ocupar, pero es por añadidura. O sea, Dios se va a ocupar de eso porque primero se ocupó de la salvación. Permitamos que Dios entre en nuestra vida, permitamos que el Señor haga un milagro en nuestra vida. Aceptemos la salvación de Jesucristo, busquémoslas todos los días, aceptemos a Jesús como mi Salvador, reconozcamos nuestra profunda necesidad de un Salvador y a partir de ahí, el resto de las cosas, el Señor se va a hacer cargo, porque para Él no hay nada difícil. Dios los bendiga.